1995, Shamil Basayev, lleno de rehenes en el hospital de Budionovsk, contó cómo logró, durante los incesantes combates en Chechenia, recorrer unos 350 kilómetros desde Grozny hasta Budionovsk. En 3 camiones con 195 personas, los hombres de Basayev pagaban sobornos a los policías en cada puesto de la Inspección Estatal de Automóviles y habrían continuado su viaje, ya que originalmente planeaban llegar hasta Moscú, pero simplemente se estaban quedando sin efectivo. La operación, en teoría, fracasó por la avaricia y codicia de los agentes de tránsito. No teníamos suficiente dinero para pagar el retén. 30 años después, se supo que los drones First Person View utilizados en la Operación Telaraña fueron introducidos en Rusia vía Kazajistán. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirma que los drones se introdujeron en territorio ruso, no se ensamblaron allí. Esto también lo indica la cabeza de combate utilizada en los First Person View, que son proyectiles acumulativos de la protección dinámica para enfocar la explosión. Es decir, no es simplemente explosivo que se podría conseguir en el mercado negro ruso. Así que llegamos a la conclusión de que la frontera rusa no está cerrada igual que hace 30 años. Pero no comparen la toma del hospital por Basayev con la brillante operación especial del Servicio de Seguridad de Ucrania. La toma de rehenes y la destrucción de aviones enemigos que por 3 años han aterrorizado a niños y ancianos, destruido hospitales, escuelas y plantas termoeléctricas son incomparables. Solo los cobardes miedosos de la propaganda rusa pueden equiparar la destrucción de bombarderos estratégicos sin una sola víctima con un acto terrorista. Por eso empecé con Basayev. Y, por supuesto, también quería llamar su atención sobre otro punto. Entienden, si la guerra ruso-chechena con actos reales de terrorismo no se convirtió en una guerra popular para la población rusa. Cuando los agentes de tránsito estaban dispuestos a dejar pasar camiones con los hombres de Basayev por dinero, ¿qué se puede decir entonces sobre la guerra ruso-ucraniana? Por eso no me sorprende en absoluto cuando veo a un recluta grabando los ataques aéreos para tener contenido impresionante. Y el video trata sobre que Ucrania, que está mucho más unida ante una amenaza externa, puede aprovechar esto de manera más activa. Ahora se supo que el almacén donde se reunían estos drones, Andrei, ¿sabes dónde estaba? En Chelyabinsk. Es decir, todo el territorio de Rusia estaba bajo la atención de las acciones del Servicio Especial de Seguridad de Ucrania. Hace más de 10 años, en el segmento ruso de internet era popular un video titulado La nueva arma secreta de Rusia. En el video, usando gráficos en 3D, mostraban cómo de un camión de carga común salía un enorme dron y destruía equipo en una base aérea de la OTAN, incluyendo bombarderos estratégicos B-2. Ver este video hoy es bastante divertido, pero aquí está la idea principal. Entiendo que la operación Telaraña ya ha sido discutida por todos desde hace tiempo, pero hay un detalle que me llamó más la atención. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, los drones que despegaron de los camiones cerca de los aeródromos rusos eran controlados usando una combinación de inteligencia artificial y control manual. No es sorprendente, sin esta tecnología nadie habría planeado una operación de año y medio. Existe el riesgo de que el dron sea neutralizado por un sistema de guerra radioelectrónica en el momento crucial. Pero tener la capacidad de corregir autónomamente el rumbo hacia el objetivo, eso es otra historia. Geolocalicé la gasolinera, donde se estacionó el camión, con los drones que atacaron el aeródromo Olenyi. Presten atención, los vehículos aéreos no tripulados volaron desde el punto de lanzamiento hasta el objetivo más de 6,5 kilómetros. Y ahora piensen, ¿qué posibilidades abre esto para Ucrania? Este tipo de dron no necesita señal de posicionamiento global, ya que el operador lo guía hasta el objetivo mediante señal de video usando internet móvil. En la etapa final del vuelo, el dron ya no es vulnerable a la guerra electrónica, ya que puede atacar el objetivo de manera autónoma y ese vehículo aéreo no tripulado puede ser lanzado a 6 kilómetros del objetivo que se necesita destruir. Hemos despertado en una nueva era. Ahora un dron puede atacar casi cualquier objetivo, despegando desde cualquier lugar, como la ventana de una casa en Moscú, dentro del perímetro del Anillo de los Jardines. Además de destruir parte de los bombarderos estratégicos y dejar fuera de servicio 2 A-50 en funcionamiento, lo cual tendrá un impacto directo en el campo de batalla. A Rusia solo le quedan 3 o 4 sistemas de radar de alerta temprana operativos. Entonces, además de la destrucción de aeronaves clave, la operación Telaraña demostró la total vulnerabilidad de Rusia ante actividades de sabotaje. En resumen, es un fracaso total del Servicio Federal de Seguridad, guardias fronterizos y otras fuerzas de seguridad. Naturalmente, tras semejante fracaso, la propaganda del Kremlin debía actuar de inmediato.
Al fin y al cabo, ¿qué otra opción tenían? La estrategia de Ucrania, o mejor dicho, la estrategia de Zelensky, es como un anzuelo en la pizza en Estados Unidos. Y aparentemente en el cuarto año de la guerra. No lo puedo interpretar de otra forma. Hasta ahora la administración de Zelensky cree que involucrar a Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial. Recuerden todos los que ahora les dicen que tales ataques llevan a la escalada. Trabajan y reciben salario de estructuras vinculadas al Kremlin. Solo grábense esto en la cabeza. De hecho, demostrar fuerza en una guerra contra un agresor lleva a la desescalada y no de otra forma. Un ejemplo es la iniciativa de granos del Mar Negro, un acuerdo firmado entre Ucrania, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas para crear un corredor seguro para el grano ucraniano. Menos de 24 horas tras firmar el acuerdo, la Armada rusa atacó con misiles Kalibr el puerto de Odessa, sin violar formalmente el pacto, ya que la terminal de granos no sufrió daños. Las provocaciones del Kremlin continuarán desde la firma del acuerdo, pero Moscú se retirará de él el 17 de julio cuando 2 drones marinos derriben parte del puente de Crimea. Aquellos que servían a la propaganda del Kremlin con el mismo fervor que hoy se apresuraron a culpar al régimen de Zelensky de que la voladura del puente tiene únicamente un componente mediático y que solo enfurecerá a Putin. Y, por supuesto, la Armada de la Federación Rusa, el 18 y 19 de julio, comenzó a utilizar activamente la flota del Mar Negro para atacar la infraestructura portuaria de Ucrania. Pero luego Kiev lanzó un ataque. Drones de superficie destruyeron varios barcos de la flota del Mar Negro en meses, los Storm Shadow impactaron su cuartel general y un misil de crucero destruyó el submarino Rostov del Don, un hecho sin precedentes. Luego el Kremlin traslada los restos de su flota oxidada y destartalada a Novorossiysk. Y desde entonces, nadie recuerda el acuerdo del Mar Negro, ni que Rusia amenazó con considerar cualquier barco que navegue por el Mar Negro hacia puertos ucranianos como transportador de carga militar. Y no se trata solo de que Ucrania salió a destruir la mitad de la gran y poderosa flota del Mar Negro. No, Moscú lo comprendía perfectamente. Si continuaba atacando los barcos que iban a los puertos ucranianos, Ucrania también empezaría a atacar los barcos que iban a los muelles rusos. Y todo de alguna manera se resolvió solo. Resultó que si el agresor recibe una respuesta simétrica, ya no se atreve a escalar más. El mundo se está acercando gradualmente a una guerra nuclear, y lo más aterrador de este deslizamiento era que, en primer lugar, era evidente que Zelensky estaba llevando esto a propósito, que para ellos era muy importante que ocurriera la Tercera Guerra Mundial. Y sí, después de esos golpes tan dolorosos a la aviación estratégica que tenían una justificación militar, la parte mediática viene como complemento. Los del Kremlin no podían dejar de usar el primer punto de su manual principal. Putin va a iniciar la Tercera Guerra Mundial nuclear. Yo personalmente no sé si ese viejo loco alguna vez usará armas nucleares, pero lo que sí entiendo con certeza es que las probabilidades de que Putin use armas nucleares después de la operación Pautin han disminuido, no aumentado. Al igual que con el acuerdo de granos, el Kremlin lo entiende perfectamente. Ucrania logró infiltrar en Rusia drones capaces de realizar ataques autónomos a diferentes objetivos. La defensa antiaérea contra ellos es ineficaz. La guerra radioelectrónica, pues prácticamente también. Putin sabe que si usa armas nucleares tácticas, seguramente habrá una respuesta en su territorio. Un sabotaje contra algún gran amonioducto, o contra una planta de energía nuclear, o alguna producción tóxica. Bueno, ¿y qué esperaban si contra un país sin armas nucleares se usó un arma no convencional? Por supuesto, después comenzará el apocalipsis, pero el asunto es que el mismo apocalipsis puede comenzar también en Rusia, y Putin lo entiende. Así sucedió con la libertad de navegación en el Mar Negro y con los ataques a la infraestructura energética. ¿Recuerdan cuando Ucrania comenzó a destruir las refinerías de petróleo rusas? Al poco tiempo, por alguna razón, Rusia aceptó limitar los ataques a la infraestructura energética, aunque todos pronosticaban una escalada terrible. ¿Recuerdan que en el video sobre el complejo de misiles multifuncional Sapsan les conté cómo las armas balísticas ucranianas paralizarían el tráfico aéreo en Rusia? Eso fue precisamente lo que presenciamos durante los ataques con enjambres de drones a la capital de Rusia. Así que el primer uso de misiles balísticos ucranianos, el primer ataque en algún lugar de Moscú, con el tiempo llevará a la desescalada. Porque en cuanto Kiev logre una producción significativa de misiles, Putin, claro, después de varios días de bombardeos ininterrumpidos sobre la capital ucraniana, aceptará abstenerse de atacar ciertos objetivos o ciudades. Lo verán, ¿y saben por qué?
Tras un fuerte contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladimir Vladimirovich se vuelve inmediatamente partidario de los compromisos. Todo por la misma razón. Así empezamos el video. La guerra en Ucrania no se ha convertido en una guerra popular para los rusos comunes. Digan lo que digan. Aunque entre el 80% y el 95% de los rusos apoyen al líder nacional, una cosa es apoyar a un dictador a través de las pantallas de televisión. Otra cosa es cuando sientes todos los días las consecuencias de sus decisiones en forma de explosiones cerca de tu casa. A diferencia de los ucranianos, que entienden que la alternativa a los ataques nocturnos de drones Shahed son los violadores y asesinos rusos en la ciudad y simplemente no les queda más que resistir. Los rusos no tienen tanta resistencia. Aunque algunos me contradigan, les diré lo siguiente. El mismo Putin llegó al poder prometiéndole a la población asustada terminar la guerra en Chechenia y poner fin al miedo. Les voy a decir que Putin no anuncia una nueva ola de movilización porque no quiere aumentar la tensión social. Y además, una vez más les voy a poner un video con la alegría de los habitantes de Rostov al encontrarse con un verdadero conspirador y rebelde contra su querido líder nacional. La forma rusa de hacer la guerra a esta presión lenta resuelve dos tareas, una interna, ucraniana y rusa, para que la guerra no se vuelva demasiado difícil para la sociedad. No hay movilización, solo voluntarios. Si un voluntario muere es su asunto personal. La sociedad no sufre demasiado por eso. Y en segundo lugar, es una forma que agota a la sociedad ucraniana, elevando el umbral hasta lo imposible. A pesar de que estos dos repiten el manual que recibieron un día antes de la transmisión, a veces de sus bocas también salen afirmaciones verdaderas. Sí, Vladimir Putin apostó por una guerra prolongada, una guerra de desgaste. El objetivo principal no es la conquista de territorios como tal, sino la presión constante, el desgaste de la fuerza viva y de la sociedad civil. Incluso propagandistas elitistas del Kremlin como Alexei Arestovich admiten, consciente o inconscientemente, que un componente importante de la estrategia de Putin es mantener la estabilidad dentro de la Federación Rusa. Pero con cada año, o mejor dicho, con cada mes de guerra, es cada vez más difícil garantizar eso. Porque miren, ¿qué más mostró la Operación Pautin? Demostró que Rusia no tiene agentes infiltrados en los servicios especiales ucranianos que pudieran proporcionar información sobre el inminente ataque a los aeródromos. Piénsenlo, en un país donde hasta hace poco el ministro de Defensa y los ministros de las agencias de seguridad eran personas con ciudadanía rusa, no hay agentes rusos de alto rango. Seamos claros, esto no es propaganda ucraniana. Objetivamente, durante la guerra, el Servicio Federal de Seguridad no se ha acercado al Servicio de Seguridad de Ucrania y a la Dirección Principal de Inteligencia en cuanto a la escala de operaciones especiales. De ahí surge la pregunta lógica: ¿hay agentes ucranianos en los servicios secretos rusos? Y así llegamos al tema principal del video. No sé si hay agentes reclutados por Kiev sentados directamente en Lubyanka, ni cuántos hay ahí. Sé de primera mano que en la Federación Rusa hay una gran cantidad de personas dispuestas a ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania por dinero y, a veces, incluso voluntariamente. Necesito información de los militares directamente desde la línea de contacto, así como de los militares que están en la retaguardia. De ellos me interesa información sobre el personal, sobre los almacenes de combustibles y lubricantes, sobre el equipo de guerra radioelectrónica y de inteligencia radioelectrónica. La información sobre el Servicio Federal de Seguridad también es de gran interés. Todos saben por culpa de quién empezó esta guerra. Me interesa información tanto a nivel operativo como a nivel táctico. Se necesitan mucho los contactos de investigadores de varios laboratorios de investigación y de áreas similares. También me interesa información sobre agentes rusos dentro de mi país. Noten que un proyecto como Dinero de Apóstol, lanzado por el periodista ucraniano Dmitry Karpenko, no existe en Rusia. Y Rusia es un proyecto único en la historia mundial de las guerras. Pero en la Federación Rusa realmente no hay una persona mediática con reputación que pague dinero por información secreta a quienes desean ayudar a la víctima de la agresión de Putin. ¿Qué es el proyecto Dinero de Apóstol? Es una oportunidad sencilla de contactar directamente con Dmitry y transmitir la información que interese a Ucrania. Él responde personalmente al mensaje. Después de que queda claro que realmente puedes tener información de interés, Dmitry se comunica con el informante por videollamada para que la otra parte pueda asegurarse de que está hablando directamente con él. Los resultados de esta labor titánica rara vez se publican, pero créeme, probablemente veas sus frutos con frecuencia en las pantallas de tus dispositivos. Nunca imaginas que todo empezó con una simple charla en WhatsApp. Aunque parte de los logros es difícil de mostrar con una imagen llamativa, a veces simplemente es un trabajo monótono. Dmitry tiene más de 100 entrevistas con rusos que se pasaron al lado ucraniano,
¿Se pueden imaginar la cantidad de información que pudieron transmitir? Aquí dice el tercer batallón, aquí están los nuestros, aquí están los pajaritos, dice, aquí va a volar un pajarito, dice que les va a lanzar, dice, agua y comida todos los días. Otro ejemplo, ¿han considerado cómo impactó en la habilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para derribar aviones de reconocimiento, neutralizar drones o perfeccionar sus sistemas de guerra electrónica? A Dmitry le filtraron 100 gigabytes de datos de la empresa Centro Tecnológico Especial, que produce vehículos aéreos no tripulados, tecnologías de guerra y reconocimiento radioelectrónico y otros productos militares por miles de millones de rublos. Ahora voy a leer la lista de complejos y productos que nos fueron entregados. Se nos entregó documentación que permite replicar completamente estos productos, desde el primer tornillo hasta la etapa final del módulo en un Ural, en cualquiera de ellos. Lo más curioso es que estas filtraciones no solo le dan a la parte ucraniana la oportunidad de estudiar los productos del enemigo y adaptar sus armas a sus vulnerabilidades, sino que también retrasan la propia producción. Aquí tienen una pequeña primicia. Después de la publicación de Dmitry, que reveló que el costo de cada compra del centro tecnológico de la estación estaba inflado literalmente 10 veces, comenzó una verdadera redada en la empresa, lo que afectó seriamente el ritmo de producción. Simultáneamente, los informantes preocupados fueron evacuados exitosamente de Rusia, una vez más gracias a Dmitry. Lo menciono para destacar lo bien que él y su equipo actúan de forma planificada. Nuevamente, no hemos visto algo similar por parte de Rusia. Y yo les aconsejo que presten atención a la actividad libre de este tipo de recurso en Telegram. Se llama Apóstol Dmitro. Aquí está, presume de que son ellos. De hecho, él trabaja con el Servicio de Seguridad de Ucrania o la Dirección Principal de Inteligencia. No mentiré al respecto. Han gastado 25 millones de rublos desde octubre. Y él muestra cuánta documentación secreta sobre nuestras armas militares les han enviado por ese dinero, a veces por motivos ideológicos, desde la Federación Rusa, desde el complejo militar industrial, empleados. Incluso la muestra. En nuestra mente, educada por las películas de Hollywood sobre espías, la transmisión de información secreta es una operación especial con escondites y compartimientos secretos. En realidad, Dmitry simplemente les pide a todos los rusos interesados y que quieran ganar dinero que le escriban por WhatsApp, Telegram o Signal, donde él personalmente verifica la autenticidad del contacto por videollamada y luego recibe y procesa la información importante. Por supuesto, existen recursos, o más bien, bots de Telegram, que obtienen información secreta similar de los ucranianos, pero primero, casi nadie sabe de ellos. En segundo lugar, en el 99% de los casos, estos bots son creados por los propios servicios de inteligencia de Ucrania, que de esta manera encuentran a los traidores. Esta es otra característica distintiva de Ucrania en comparación con Rusia. Precisamente en Ucrania es donde se utilizan en mayor medida las tecnologías modernas para llevar a cabo la guerra moderna. Esto probablemente se debe a una generación más joven liderando los servicios de inteligencia ucranianos. Budanov tiene 39 años, Maliuk 42 y Bortnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad, 73. Una vez más, los resultados del trabajo de Dmitry, que son utilizados por la Dirección Principal de Inteligencia y el Servicio de Seguridad de Ucrania, aún no son tan públicos. De hecho, el hecho de que solo a veces sepamos indirectamente sobre sus éxitos es la mejor prueba de que el dinero del apóstol es un programa que brinda a los informantes anonimato y seguridad absolutos. Aunque al leer su Telegram entre líneas entendemos algunas pistas. ¿Recuerdan el llanto de los corresponsales militares rusos por los ataques a la base en Crimea, donde entrenaba el grupo especial de la Dirección Principal de Inteligencia? Quien entiende se da cuenta de que cada especialista de la Dirección General de Inteligencia de la Federación Rusa vale su peso en oro. Así que Dmitry insinuó sin rodeos a sus seguidores, y yo puedo confirmar que este es precisamente ese raro caso de trabajo público del programa Dinero del Apóstol. Puedes comprarte un nuevo dispositivo, ir a activarlo en algún lugar lejos de tu lugar de residencia o de trabajo. Instala WhatsApp, tira la tarjeta módulo de identidad del suscriptor, pon el dispositivo en modo avión y úsalo solo con Wi-Fi. WhatsApp y Wi-Fi, no hagas nada más, no vayas a ningún lado, es el esquema perfecto. Al mismo tiempo, podemos contactarte en un horario específico. Eso también se practica ahí, quizás no tengas el teléfono contigo. Y de nuevo, el mayor problema es tu idioma. Si no le dices a nadie, no tendrás problemas, nadie sospechará de ti y te volverás más rico. De nuevo, no deberías salir corriendo a comprarte un departamento o un auto de inmediato. Todo depende de la información que des. Solo este fragmento de mi video, dedicado a Dmitry Karpenko, no es un intento de conseguirle suscriptores ni dinero.
Si conoces el trabajo del programa, sabes que Karpenko no hace ningún tipo de colecta. Su programa se enfoca en resultados, no en el hype. ¿Qué mayor reconocimiento del resultado que el intento del enemigo de obstaculizar a Apóstol? Si estás suscrito a su canal, pudiste ver los recursos que el Kremlin está dispuesto a gastar para encubrir el proyecto. Es un intento de hackear los dispositivos de Dmitry usando el software más costoso. Es un software espía contratado, similar al Pegasus de desarrollo israelí. Este tipo de software espía cuesta millones de dólares, literalmente millones de dólares. Esto es una prueba de lo dolorosas que son para el Kremlin las acciones de Dmitry. Es decir, solo quiero demostrarles lo únicos, elegantes y al mismo tiempo simples que son los enfoques de la parte ucraniana hacia las actividades de sabotaje. Solo quiero que noten cómo las fuerzas del Servicio Federal de Seguridad, sucesor del legendario Comité de Seguridad del Estado, se usan para contrarrestar esto. Bueno, en esencia, un simple bloguero que con medios improvisados y sin mucho dinero hace lo que el Kremlin simplemente no es capaz de hacer. Este video no es solo un intento de hacer que Dmitry y su proyecto sean más populares. Los enlaces necesarios están en la descripción del video. Es un intento de demostrar que Ucrania todavía tiene cartas bajo la manga. No siempre generan imágenes impactantes captadas en aeródromos dentro de Rusia, pero definitivamente le dejan claro al Kremlin que las respuestas asimétricas de Kiev pueden ser tan dolorosas que la decisión de iniciar una guerra de desgaste podría terminar mal para el agresor, cuya capacidad de resistencia podría romperse mucho antes.